Mi madre decidió volver a casarse y yo la seguí hasta la nueva familia. Sin embargo, mi hermana menor decidió quedarse en casa de mi abuela, esperando con ansias heredar la enorme fortuna familiar. Pero mi abuela solo la trataba como una flor delicada en un invernadero y jamás mencionó una palabra sobre las propiedades familiares. Por el contrario, gracias a la educación de mi madre, me convertí en una estrella emergente. Mi prometido es un soltero codiciado y reconocido. Más tarde, mi hermana menor fue expulsada y reprimida por el hijo ilegítimo de mi padre, quien quedó paralizada. No podía aceptar que estaba paralizada. Y estaba tan celosa de mí que se volvió loca y me echó toda la culpa. Así que encendió la estufa de gas y me arrastró hacia la muerte. Después de la explosión, ambos recordamos el día en que mi madre estaba a punto de irse de casa. Esta vez, decidió irse con ella. Miré la villa de nuestra casa y finalmente me quedé pensativo. Me toca heredar esta enorme fortuna familiar. Mi madre era una actriz de cine y televisión que, aunque no lo era, se había convertido en una actriz. Tras el fallecimiento de mi padre, decidió volver a casarse. Mi abuela ya lo había dicho con antelación. Está bien volver a casarse. Pero los niños deben quedarse. En aquel entonces, para poder casarse con una familia adinerada, mi madre firmó un acuerdo prenupcial con mi padre. Aunque mi padre había fallecido, ella no pudo recibir ni un centavo. Mi hermana menor y yo, sin embargo, teníamos derecho a heredar las propiedades familiares. Por la enorme fortuna familiar, mi madre armó tal alboroto que obligó a mi abuela a ceder y aceptar que si alguien quería acompañarla, podía llevarse a un niño. Nos miró a mi hermana menor y a mí en un dilema, sin saber a quién elegir. Mi hermana menor se acercó obedientemente. La abrazó y lloró lastimeramente. Hizo todo lo posible por expresar su deseo de ir con ella. Mamá. No soporto separarme de ti. Mientras esté contigo, estoy dispuesto a soportar cualquier adversidad. Por favor. No me dejes atrás. ¿De acuerdo? Mi madre me miró con una expresión de disculpa un tanto exagerada. En mi corazón. Pensé que realmente no tienes que hacerlo. Al final. Mi hermana menor tomó la mano de mi madre y salió por la puerta de la villa. Mientras yo permanecía obedientemente junto a mi abuela, mi hermana menor me sonrió radiantemente. Vivir en casa del padrastro es, después de todo, vivir bajo el techo de otra persona. Será mejor que te quedes con la abuela y sigas siendo la jovencita adinerada. Yo también sonreí, dejé de mentir y dije, de acuerdo. Al verme sonreír tan feliz, mi hermana menor frunció el ceño y dijo, Aria, pronto no podrás reír. Me reí aún más fuerte. Puede que no fuera así. En mi vida anterior, Estella se negó a acompañar a mi madre. Me conmovieron sus lágrimas y me fui con ella. Mi abuela estaba muy enfadada. Y de inmediato me expulsó de la lista de herederos. En ese momento Estella, ingenuamente, pensó así. Podía quedarse con todas las propiedades familiares. Justo cuando Estella esperaba felizmente heredarlas, el hijo ilegítimo de mi padre, aún en vida, llamó a nuestra puerta. El resultado de la prueba de paternidad se conoció rápidamente. El hijo ilegítimo reconoció a sus antepasados y regresó al clan. Se incorporó a la empresa a trabajar. Y ascendió paso a paso. Se convirtió en el único heredero de la familia. Mi abuela falleció pronto. Y el hijo ilegítimo heredó con éxito todas las propiedades familiares. Mientras que Estella no tenía nada. Para llevarse bien con el hombre más rico. El hijo ilegítimo tomó la iniciativa de presentarle a Estella como su amante. Desafortunadamente no le había gustado a mi tía. No duró mucho. La esposa del hombre más rico trajo gente y fue directamente a la puerta. Entre empujones, mi hermana menor fue golpeada hasta quedar lisiada por la esposa del hombre más rico. El hijo ilegítimo. Sin embargo, magnánimo, dijo que originalmente la culpa fue de mi hermana menor. Y se merecía que la golpearan hasta dejarla lisiada. Incluso para complacer a la familia del hombre más rico. El hijo ilegítimo dio una conferencia de prensa y obligó a Estella a disculparse con la esposa del hombre más rico. El asunto se convirtió rápidamente en tendencia en Internet. Solo después de ver las noticias me di cuenta de que Estella llevaba una vida miserable.
Creía que éramos parientes consanguíneos. Corrí a su lado toda la noche para defenderla. Gracias a mis esfuerzos, logré obtener una compensación sustancial. Lo cual fue suficiente para asegurarle una vida cómoda el resto de su vida. Yo podía hacer todo esto porque en aquel entonces, era una estrella emergente popular. Y mi prometido era un soltero codiciado y poco conocido. Estella. Sin embargo, no me mostró la más mínima gratitud. Al ver sus piernas lisiadas, no podía aceptar que estuviera paralizada. Ella pensó que le había robado su destino original. Por celos, me echó toda la culpa. De noche, encendió la estufa de gas y me llevó con ella hacia la muerte. Inesperadamente. Ambos renacimos y regresamos al día en que el destino empezó a girar. La miré partir y reí con ganas. Estella debió pensar que el destino le había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ella no esperaba que esta fuera claramente una oportunidad para vengarme. También giré la cara y miré a mi abuela amada con ingenuidad, a propósito. Le pregunté a la abuela. ¿Por qué mamá tuvo que llevarse a mi hermana menor? ¿No cuesta mucho dinero criar a un hijo? Pero mamá no tiene trabajo. ¿De dónde saca el dinero? Después de escuchar mis palabras, mi abuela me miró fijamente un buen rato. No respondió a mi pregunta, sino que murmuró para sí misma. No esperaba que quien quedó atrás fuera alguien dispuesto a usar su cerebro. Después de que mi madre se llevara a Estella, mi abuela contactó inmediatamente con un abogado. El nombre de Estella fue completamente borrado de la lista de herederos familiares. En mi vida anterior, después de que mi madre me llevara y se volviera a casar con un director desconocido llamado Smith. Rápidamente me empaquetaron y debuté como artista. Aunque solo tenía 17 años, me inspiré en una actriz despampanante y sexy. Sumado a la bendición de mi identidad como heredero de los Thompson, atraje innumerables miradas desde mi debut. Con mi rostro angelical, figura diabólica, excelentes habilidades de canto y baile, y talento actoral. En tan solo unos años, me convertí en una estrella emergente muy popular. Recibí un flujo constante de ofertas de actuación y me inundaron los contratos publicitarios. Me convertí en una fuente de ingresos para mi madre y Smith. Además de filmar y hacer anuncios, también tuve que asistir a varias fiestas y cenas con vino. Siempre había hombres lascivos en las fiestas. Me dijeron todo tipo de palabrotas. Y algunos incluso me lastimaron. Después de que la noticia de que Estella se disculpara con la esposa del hombre más rico en la conferencia de prensa se volviera tendencia, su comportamiento se volvió aún más excesivo. Dijeron, ¿por qué tu abuela te echó de casa? ¿Qué vergüenza le hiciste a la familia adinerada? Hasta tu hermana menor puede ser una amante. ¿Qué te resulta tan difícil? Es una lástima que aún no haya jugado con las hermanas adineradas. Es solo un poco más caro que una actriz normal. Dime el precio. ¿Cuánto quieres acostarte conmigo? Fue por sus bocas que me enteré de la reciente situación de Estella. Al principio fui a ayudarla por cariño fraternal. Pero inesperadamente me arrastró al inframundo. Antes de morir, maldije a Dios por ser injusto. Que mi bondad no fue recompensada. Ahora que he renacido, quiero disculparme con Dios por mis acciones. ¿Quién dijo que la bondad no será recompensada? ¿Quién dijo que Dios es ciego? Dios realmente lo ha visto todo con claridad. Después de que mi madre se llevara a Estella, igual que yo en mi vida anterior. Rápidamente la empaquetaron y debutó como artista. Quizás porque Estella era demasiado joven. Mi madre se encargó de que se convirtiera en una niña pura e inocente. En su conferencia de prensa de debut, con un rostro puro e inocente, vestía ropa que realzaba su figura. En cada gesto, irradiaba un encanto seductor. Dijo que aunque provengo de una familia adinerada, me encanta la industria del entretenimiento. Espero que gracias a mi esfuerzo las chicas puedan lucir su figura con valentía y no tener vergüenza de su ropa. Mi abuela también apoya mi decisión. Espero que todos me apoyen y me presten más atención en el futuro. Bueno, fue exactamente igual a lo que me prepararon en mi vida anterior. Lo pensé detenidamente.
Ya fuera una chica con una personalidad única o una chica inspiradora, estas líneas podrían servir. Es una ambientación fluida de personajes y un conjunto de diálogos inmutables. Los dos temas, el debut de la hija de la familia Thompson y la superación de la vergüenza de vestirse. Rápidamente se convirtió en tendencia. La conferencia de prensa de debut de Estella recibió muchísima atención. Sostuve mi teléfono y fruncí los labios. Luego me di la vuelta y caminé hacia la habitación de mi abuela. Mi abuela era mayor y tenía poco contacto con el mundo digital. Así que, por supuesto, no sabría qué clase de farsa había montado Estella. La gente de abajo tampoco se atrevió a contarle a mi abuela sobre esta clase de musa. En mi vida anterior, tras enterarme de que me había convertido en actor, decidí tomar el camino del sexo. Mi abuela estaba furiosa. Pero en ese entonces, yo ya me había hecho un nombre en la industria del entretenimiento. Tenía un valor comercial relativamente alto. Y contaba con un equipo de relaciones públicas muy profesional a mi lado. Con su ayuda. Aunque mi abuela emitió una declaración declarando que había roto relaciones conmigo, la refuté con facilidad. La retrataron como una anciana adinerada, irrazonable y feudal. Mientras me convertí en una nieta valiente que jamás se rendiría ante sus sueños. Además, mi madre saltó y comentó cuántas reglas tenía mi abuela y lo difícil que era llevarse bien con ella. Que nos había echado de casa, madre e hija, y me había privado de mi derecho a heredar. Solo podía trabajar duro para ganar dinero y mantener a la familia. Etcétera. El estatus de vulnerabilidad creado deliberadamente me ganó la simpatía de los internautas. Bajo la guía del equipo de relaciones públicas, me convertí en sinónimo de belleza. Fuerte. Y miserable. En cambio, mi popularidad se disparó. Y mi configuración de personaje se volvió aún más desastrosa. Pero ahora, Estella acaba de debutar y definitivamente no pudo soportar el duro golpe de mi abuela. Sin embargo, mi abuela observó tranquilamente la conferencia de prensa de debut de Estella y ni siquiera frunció el ceño. Esperé mucho tiempo, pero no vi ninguna reacción de mi abuela. Así que solo pude reaccionar y hablar con cautela, abuela. Después de todo, Estella es la nieta de nuestra familia Thompson. No podemos dejar que se arruine así. ¿Verdad? Pero mi abuela dijo lentamente. Eso es asunto suyo. Ella eligió su propio camino. Y no tiene nada que ver contigo. Al ver que no podía provocar la ira de mi abuela, solo pude cambiar de rumbo y expresarle mis preocupaciones, pero Estella dijo que la apoyaban. Su apoyo significa que la familia Thompson la apoya. Algunos internautas ya han publicado que nuestra empresa tiene valores incorrectos. También dijeron que debería ser boicoteada. Los internautas son muy poderosos hoy en día. El más mínimo problema puede hacer que una empresa consolidada, con un siglo de historia, se derrumbe en un instante. También le di varios ejemplos a mi abuela. Todos ellos eran casos típicos de éxito y fracaso, ambos con la misma causa. Mi abuela me miró y con naturalidad, me indicó que me ocupara del asunto. En sus ojos pareció ver un atisbo de aprobación. Rápidamente emití una declaración personal del presidente en nombre de la empresa. Primero manifesté mi oposición al debut de Estella. Le señalé que a su corta edad debería centrarse en sus estudios y no mentir diciendo que sus mayores apoyaban sus actividades en la industria del entretenimiento. Luego insinué que mi madre le había lavado el cerebro a Estella y que por eso había optado por lo sexy. Era demasiado joven y tenía poco criterio. Esperaba que regresara con la familia Thompson lo antes posible y se concentrara en sus estudios. Por fin. Le expliqué que como le encantaba la industria del entretenimiento, su familia la apoyaría para que tomara el camino artístico. Solicitara admisión en universidades de arte. Y también estaba dispuesta a brindar oportunidades adecuadas durante las vacaciones de invierno y verano. Esta afirmación fue rápidamente apoyada por los internautas. La razón fundamental fue simplemente que el personaje de Estella tenía problemas. Estella solo tenía 15 años. Y adoptar el estilo de una chica pura e inocente probablemente fue una locura. No fue difícil encontrar algunas fotos suyas con ropa sexy y provocativa entre las que publicó.
Incluso con la etiqueta de romper con la vergüenza, cuando esas pocas fotos se tomaron solas, aún transmitían una sensación muy inapropiada. La Estella renacida. Debido a su desdichado final en su vida anterior, por supuesto no volvería con la familia Thompson solo por una declaración. Tras no poder llamar a Estella, mi abuela me decepcionó muchísimo y la criticé con rabia en internet por tener segundas intenciones al llevarse a Estella. ¿Y cuáles eran esas segundas intenciones? Todos lo entendieron sin decirlo. Naturalmente. Estella tenía derecho a heredar. Así que para obligar a mi madre a dejarla ir y que Estella volviera a la escuela, con el consentimiento de mi abuela, seguí usando su nombre y, a regañadientes, anuncié la privación de su derecho a heredar. Todo sucedió con lógica. ¿Quién entre los internautas no dijo que mi abuela tenía buenas intenciones? Sin importar la popularidad de Estella cuando debutó. Ahora había muchos internautas que pensaban que estaba arruinando su futuro. De esta forma, tras cumplir mi obsesión, se convirtió en una chica problemática a la que los internautas no pudieron convencer para que regresara. Cuando la gente mencionaba a Estella, solo decían, esa jovencita rica y desagradecida. La imagen de Estella cambió instantáneamente, pasando de ser una joven adinerada, reflexiva y valiente a una chica rebelde y poco lúcida. Con tanta controversia en su debut, muchos que inicialmente querían colaborar con ella se apartaron y decidieron observarla un tiempo más. El principio de una vez a la ofensiva, luego en declive y finalmente agotado se aplica por igual en cualquier ámbito. El primer estreno de su debut fue un desastre total por mi interferencia. Pero esto no fue suficiente. Usé el departamento de relaciones públicas de la compañía, pero el tema de si las actrices menores de edad pueden ser sensuales en los temas de actualidad generó opinión pública y atrajo la atención de los departamentos pertinentes en cuestión de días. Estella fue directamente vetada por las autoridades oficiales, alegando que había promovido valores erróneos y tenido un impacto negativo en la sociedad. Mi madre y nuestro plan fueron truncados de raíz antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de consolidarse. Mi abuela no interfirió en todo el proceso y se limitó a observar desde la distancia. Me sentí un poco incómoda. No sabía si me culparía por no considerar el cariño fraternal. Mi abuela no expresó ninguna opinión y me encargó hacer prácticas en el departamento de relaciones públicas de la empresa. Ella dijo, trabaja duro. Si no entiendes nada, vuelve y pregúntame. Porque después de mi intervención, las cosas naturalmente no le iban bien a Estella. Después de todo, la intención original de mi madre al llevársela era por dinero. Ahora que Estella había perdido su derecho a heredar, ya no podía ser una estrella. Mi madre y Smith quedaron desprevenidos y no pudieron encontrar ninguna nueva forma de ganar dinero durante un tiempo. Estaban muy insatisfechos con esto. El único beneficio que Estella les aportaba era la pensión alimenticia mensual que le daba mi abuela. La pensión alimenticia no era baja. Pero mi madre y Smith tenían expectativas demasiado altas para Estella. La pensión alimenticia simplemente no podía satisfacer sus deseos. Ambos estaban cada vez más insatisfechos con Estella. Es más, se resistían a cederle la custodia. O son turistas que llaman Estella todos los días. Le hacen la vida en casa extremadamente difícil. Como resultado, tuvo que solicitar proactivamente una residencia universitaria para escapar del agobiante entorno familiar. La noticia de que Estella había sido abandonada por la familia Thompson ya se había extendido por la escuela. Y su estatus se desplomó. Los pequeños seguidores que la rodeaban se dispersaron al instante. Quienes antes la rodeaban no pudieron evitar darse la vuelta y pisotearla varias veces. Cuando me encontré con Estella en la cafetería de la escuela, un grupo de personas la acorraló. Estella, ¿aún te crees una joven de familia adinerada? ¿Qué clase de arrogancia tienes? ¿Te atreviste a robarme a mi novio? ¿Creo que estás cortejando a la muerte? ¿No siempre menospreciabas a los demás? ¿No despreciabas a mi novio antes? ¿Por qué? Ahora que estás en la ruina, ¿de repente te gusta mi novio? ¿Te echó la familia Thompson y te quedaste sin dinero? ¿Estás pensando en venderte? Estella se puso roja de la humillación. Mientras yo estaba sentada no muy lejos. Disfruto con entusiasmo mi almuerzo.
Si no fuera porque la cafetería del departamento de preparatoria no tenía mi comida favorita hoy, la verdad es que no habría venido a comer a la cafetería del departamento de preparatoria. Y puede que me haya perdido un espectáculo tan genial. Estella se defendió, diciendo: me has malinterpretado. Fue mi compañero Hank quien tomó la iniciativa de invitarme a comer. Mi abuela dijo en internet que quería terminar conmigo. Pero era solo porque temía que alguien con segundas intenciones se aprovechara de mí. Intentaba protegerme. Si te atreves a tratarme así. Se lo diré a mi abuela más tarde y me aseguraré de que las empresas de sus familias no puedan cooperar con la familia Thompson. Si sus padres se enteran, definitivamente no los dejarán ir. Cuanto más hablaba Estella, más segura se sentía. Y logró intimidar a sus compañeros. Alguien tiró de la compañera que iba al frente y dijo: olvídalo. Quizás lo que dijo sea cierto. Después de todo, ella es la verdadera nieta. ¿Cómo pudo su abuela simplemente repudiarla? Así es. La familia Estella tiene una gran influencia. Mis padres incluso me dijeron que me pusiera de acuerdo con ella. Al ver esto me pusieron un alto. Estella se volvió aún más arrogante. Levantó la barbilla y dijo: discúlpate ahora. Y lo dejaré pasar. Si no, te haré pagar. Justo cuando esos compañeros estaban a punto de ceder, dejé lentamente los palillos y caminé hacia ellos. Estella. Cuando Estella me vio, su expresión se tornó nerviosa al instante. Dio 3 pasos a la vez y corrió delante de mí, fingiendo cariño mientras me agarraba del brazo. Hermana. ¿Por qué viniste a la cafetería del departamento de secundaria? ¿Viniste específicamente a buscarme? Asentí y seguí sus palabras. Sí. La abuela me pidió que te contara algunas cosas. En cuanto Estella oyó esto, se animó de inmediato. Miró con altivez a los compañeros que la rodeaban. Parecía un pavo real orgulloso. Puso una mirada autoritaria y dijo indirectamente: solo porque crees que estoy desanimada, quieres pasarme por encima. Primero deberían ver si sus familias se atreven a hacer eso. Es mi propia abuela. ¿Cómo pudo ignorarme? Fingí reticencia a propósito. Estella. Hay demasiada gente aquí. Vamos allá a hablar. No es bueno que otros nos escuchen. Estella me miró con atención y tenía una expresión de: no caeré en eso. Hermana. Puedes decir lo que tengas que decir aquí. No hay inconveniente. Simplemente deja que esta gente escuche atentamente para que sepan que sigo siendo una joven de la familia Thompson y que mi abuela todavía se preocupa por mí. Mi cara se veía aún más desagradable. Dudé en hablar. Estella estaba aún más convencida de que mi abuela la quería mucho y no dejaba de insistir. Solté un suspiro. ¿Seguro que quieres que lo diga aquí? Estella asintió con entusiasmo. Solo pude aclararme la garganta y decir: la abuela me pidió que te dijera que, ya que estás decidido a no volver con la familia Thompson, ya no eres miembro de la familia Thompson. No te pavonees por ahí usando el nombre de la familia Thompson. La familia Thompson no puede permitirse perder esa reputación. Si te atreves a avergonzarla de nuevo, te haremos pagar. Estella se quedó allí en shock. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Aquellos compañeros que al principio se habían sentido intimidados por Estella comenzaron a burlarse de ella. Estella, eres una mentirosa. La familia Thompson te echó. Pero sigues diciendo sin pudor que eres una joven de la familia Thompson. ¿En serio vas a una sesión de fotos de cine? ¿Qué joven de familia adinerada intenta seducir hombres antes de graduarse de la secundaria? Oye. ¿Todavía recuerdas la conferencia de prensa de debut de la señorita Estella? ¡Qué guarrilla! Sí. Una gran estrella. Ya que eres una estrella, ¿por qué sigues estudiando? Ah, se me olvidaba. La expulsión más rápida de la historia. Al escuchar estas palabras y ver la cara de vergüenza e indignación de Estella, yo que al principio odiaba profundamente la violencia en el campus, tampoco pensé que fuera acoso. ¿Cómo podría llamarse acoso a esto? Era una retribución por sus malas acciones. Estella me miró con crueldad.
Pero dijo con lástima. Hermana, sé que temes que vuelva con la familia Thompson y compita contigo por la propiedad familiar. Pero no tienes por qué tratarme así. Tú. Si la abuela supiera que me trataste así, definitivamente no te dejaría ir. Incluso sacó su teléfono y llamó a la abuela directamente. Sollozaba mientras le contaba a la abuela lo sucedido. Justo cuando creía que mi falsa orden iba a ser descubierta, la voz de la abuela llegó desde el teléfono. Parece que Aria ya te ha transmitido lo que quiero decir. El rostro de Estella palideció. Y me fui satisfecho. En cuanto a lo que Estella experimentaría después, me daba igual. Pero, ¿por qué me parecía oír el sonido de las bofetadas? Sonaba doloroso. Cuando llegué a casa, la abuela no me preguntó por qué hice eso. En cambio, me dijo que en el futuro debería prepararme bien para hacer las cosas y no hacer el ridículo. Unos meses después, terminé mi examen de admisión a la universidad. Y Estella también terminó su examen de admisión al bachillerato. Elegí una universidad bastante buena. Y Estella, por iniciativa de mi madre, se fue a Corea del Sur a hacer prácticas. Parecía que seguían decididos a entrar en la industria del entretenimiento. Al fin y al cabo, esta familia no sabía hacer otra cosa. Antes de irme del país, Estella me invitó a salir. Seguía tan arrogante y orgullosa como siempre. Aria. Pronto iré a Corea del Sur a entrenar. Cuando regrese, me convertiré en una estrella femenina popular. Y tú no tendrás nada y pasarás el resto de tu vida en la cama. Puse los ojos en blanco. En mi vida anterior, sí que era una estrella femenina popular. Pero nunca había estado en Corea del Sur. Sin embargo, Estella no sabía nada de mis experiencias en mi vida anterior. Ella creía que yo también había pasado por eso. Aún no lo sabía, desde el momento en que renacimos. Nuestro destino ya había cambiado drásticamente. Sin embargo, Estella me recordó que dentro de 3 años, ese hijo ilegítimo tocaría a nuestra puerta. Parecía que tenía que hacer algunos preparativos con antelación. 5 o 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante estos 3 años, Estella se cambió el nombre. Se sometió a cirugía plástica. Debutó en Corea del Sur. Se hizo bastante famoso y regresó a China para desarrollarse. Yo, en cambio, pasé 3 años completando la licenciatura de 4 años menos. Trabajé a tiempo parcial en la empresa familiar durante mis años universitarios. Y pude asumir responsabilidades de forma independiente en cuanto me gradué. En cuanto a ese hijo ilegítimo de mi vida anterior, aún no había aparecido. Tras regresar a China, Estella abandonó su personalidad pura e inocente y optó por un estilo sensual. Rápidamente se hizo famosa. Nadie sabía que ella era la joven de la familia Thompson, a quien habían prohibido el acceso hacía 3 años. No solo no la denuncié, sino que además le di muchos recursos. Esperaba que se esforzara por llegar más alto porque al fin y al cabo, cuanto más alto se sube, cuanto más fuerte caes, más pronto dejas escapar un suspiro apacible. Estella ganó popularidad. Directores de renombre la invitaron. Y también le llegaron, por iniciativa propia, patrocinios publicitarios de grandes nombres con gran ímpetu. Estella se convirtió rápidamente en una estrella emergente. Incluso coincidimos varias veces en eventos de la marca. Fingí no reconocerla. Fingí no ver el cálculo y la ambición en sus ojos. Y la saludé con una sonrisa. Cuando nos conocimos en una subasta. Incluso compitió conmigo por el mismo artículo. Le sonreí. Subí el precio hasta el límite que podía permitirse. Y luego tomó la iniciativa de retirarse. Después, incluso vino a presumir las joyas delante de mí. Gerente general Aria. Lo siento mucho. No quería competir contigo. Pero me gustó mucho. No te enojarás por no recibir este collar, ¿verdad? Sonreí levemente. La felicité por conseguir lo que quería. Pero luego fingí decir con indiferencia, parece que no llevas mucho tiempo debutando. Pero tu situación financiera supera mi imaginación. Los jóvenes deberían ahorrar y no comprar cosas innecesarias.
Estella percibió la envidia en mis palabras y no pudo evitar reír aún más alegremente. Dijo con tono significativo. Simplemente me gusta competir con los demás. Gerente general Aria. Por favor, sé más comprensivo. Respondí. Me temo que no puedo ser comprensivo porque. Ya sabes, ya sabes. También me gusta competir con los demás. Y debo ganar. De lo contrario me sentiré muy incómodo. Lo dije en serio. Pero Estella enumera un menos ausente con atención. Sacudió el collar en su mano. Es una pena que ya haya ganado. Aunque el director general Aria se sienta incómodo, tendrás que aguantarlo. Al día siguiente. Los medios de comunicación dieron la noticia de que Estella había delatado con éxito a la joven de la familia Thompson. Estella me aprovechó para aumentar su propio valor una vez más. Con su valor desorbitado. Naturalmente la indemnización por daños y perjuicios fue extremadamente alta. Me di la vuelta y revelé directamente su identidad a sus competidores. De la noche a la mañana. Estella se vio envuelta en una gran controversia. Si era aceptable que una estrella prohibida cambiara su apariencia y reapareciera se convirtió en un tema candente de debate entre los internautas. Y la noticia de que me pisoteó para aumentar su valor también atrajo la atención del público. Estella no lleva mucho tiempo debutando, ¿verdad? En tan solo unos meses. Logró superar la oferta de una joven de familia adinerada por un artículo. ¿Cuánto dinero ganan las estrellas? Con razón no quería ser una joven de familia adinerada y seguía intentando entrar en la industria del entretenimiento. Resulta que pertenecer a una familia adinerada no es tan rentable como ser una estrella de tercer nivel. Se recomienda revisar los contratos y los impuestos. Resiste el cielo sin los altos salarios de las estrellas. Resiste el regreso de artistas poco éticos para ganar dinero. La opinión pública sobre Estella se disparó. Incluso si desplegaran trolls en línea, no podrían silenciar las voces de todos. Después de todo, también hubo actos de locura por parte de sus compañeras actrices en el mismo campo. El plan de Estella para un segundo debut fracasó por completo. Antes de que pudiera disfrutar de los beneficios de Vanity Fair por unos días, la empujaron a la fuerza fuera de la puerta y la aislaron. La pérdida de ofertas de actuación no fue nada. El hecho de que todas las marcas colaboradoras rescindieran sus contratos, una tras otra, y exigieran una indemnización a Estella fue lo que realmente la sumió en el pánico. Ahora que ya había alcanzado la mayoría de edad. La pensión alimenticia de la familia Thompson llevaba mucho tiempo suspendida. Aunque no se hubiera suspendido, esa pequeña pensión no bastaba para cubrir el cielo sin la alta compensación de las marcas. Al ver que su futuro era completamente incierto y que aún tenía que afrontar enormes deudas, Estella se desmoronó. Lo repasó todo de principio a fin y luego vino a mí. Aria. Fuiste tú. ¿Verdad? Fuiste tú quien reveló mi identidad. También volviste. ¿Es cierto? Me gritó frenéticamente con los ojos rojos. Fingí estar confundida. Estella. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con volver? ¿De dónde? Estella observó mi expresión con atención y preguntó confundida. ¿Fuiste tú quien reveló mi identidad? Mantuve la calma y la serenidad. Sí, Kevin también. Fui yo. ¿No olvidaste lo que dije en la subasta? Estella recordó nuestra conversación de entonces. Y palideció. Me levanté con una sonrisa. Odio que me roben mis cosas. ¿Entiendes? En cuanto a la competencia. Yo también debo ganar. La expresión de Estella era feroz. Solo porque compré una joya. ¿Quieres arruinarme? Aria. Aún no ha terminado. ¿No confías solo en ser la heredera de la familia Thompson? Parecía haber pensado en algo e inmediatamente puso cara de victoria. Aria, tengo un secreto enorme que compartir contigo. Seguro que te interesa. El corazón me dio un vuelco. Le di varios golpecitos al teléfono y fingí desdén. Estella continuó. Papá tuvo un hijo ilegítimo fuera antes de morir. Con la actitud de la abuela de preferir a los hijos sobre las hijas.
¿Crees que aún tendrás una parte en la familia Thompson si este hijo ilegítimo llama a nuestra puerta? Siempre y cuando me ayudes a resolver el problema de la compensación y me des la mitad de las acciones que tienes en tu poder. Prometo que ese hijo ilegítimo nunca aparecerá ante la abuela. ¿Qué te parece? En lugar de responder a su pregunta, pregunté. Nunca aparecer. Solo los muertos nunca aparecen. ¿Puedes hacerlo? Estella pensó que estaba tentado y me aseguró repetidamente que no había problema. Detuve la grabación en mi teléfono y la miré. Diciendo, aunque quieras pedirme dinero, inventa otras razones. Me he cansado de oír esta razón en los últimos 3 años. Un día, estaba preparando el té con la abuela cuando la criada dijo que Estella había traído a un joven de visita. Y el joven se parecía mucho a mi padre. La abuela me miró y me preguntó con naturalidad, Aria. ¿Crees que la abuela debería verlos o no? La convencí con delicadeza. ¿Qué tal si los conocemos? Quizás esta persona que trajo Estella sea diferente a las demás. Al oír esto, la abuela dejó escapar un suspiro de impotencia. Tan pronto como Estella entró, saludó brevemente a la abuela y luego señaló al joven y le preguntó a la abuela. Abuela, ¿crees que se parece a papá? La abuela levantó los párpados. Lo miró unos segundos por cortesía. Y dijo vagamente. MMM. Sí, lo hace. Estella estaba encantada. Abuela, jajaja. Tienes una vista estupenda. Se llama Raiyan. Su madre fue amante de su padre antes de morir. Este es tu verdadero nieto. Estella continuó hablando de cómo conoció a Raiyan por casualidad. Cómo sintió una gran afinidad al ver a Raiyan. Cómo se enteró de la información del padre de Raiyan. Y lo feliz que estaba de que la familia Thompson tuviera un heredero. La abuela permaneció en silencio. Finalmente, tras haberme dado cuenta de mi exterior, Estella sintió que algo andaba mal. Dijo en voz baja, abuela. Sé que no soportas ver a la familia Thompson viviendo afuera. ¿Crees que deberíamos hacer una prueba de paternidad y traer de vuelta a Raiyan? Por un lado, puede mostrar piedad filial a tu lado. Y por otro, él también puede compartir algunas de tus cargas. La abuela finalmente levantó los párpados y miró a Estella. Tú también eres de la familia Thompson. Pero tú también has estado viviendo afuera. ¿A qué puedo tener reparos? Estella se quedó atónita y no pudo decir ni una palabra. La abuela miró a Raiyan varias veces. Raiyan se arrodilló de inmediato y empezó a cantar, abuela. Por fin puedo verte. Papá te mencionaba a menudo. Pero por desgracia, por tener fachada, nunca te conocí. Más tarde. Cuando papá falleció, aún no había tenido la oportunidad de verte. Ahora por fin vuelvo a casa. En el futuro sin duda te cuidaré bien. Presta atención a tus enseñanzas. Y te ayudaría a resolver problemas. La abuela lo miró. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿por qué todos sus diálogos suenan igual? ¿No hay nada nuevo?, pregunté. ¿Será así cuando los familiares se reúnen? Así lo muestran en las series de televisión. Estella y Raiyan se quedaron allí parados, atónitos. La abuela se sentía cansada y se recostó perezosamente en el sofá. Curvé las comisuras de los labios y tomé la iniciativa de explicarles que te llamas Raiyan. ¿Verdad? Eres la persona que ha llamado a nuestra puerta en los últimos 3 años. Dice ser el hijo ilegítimo de mi padre. Sostuve una foto de mi padre y lo examiné de arriba a abajo, pero se parecen bastante. Si los clasificamos por grado de similitud, nos dirigimos a una copa de vino. Deberías poder entrar en el top 10. Raiyan estaba completamente atónito. Estella preguntó con la mirada perdida por qué había tanta gente llamando a nuestra puerta. La miré y sonreí sin responder. Cuando Estella vio mi expresión, se puso furiosa, Aria. ¿Eres tú? ¿Has vuelto? Y tú también has vuelto, abuela. Abuela. Todos esos eran impostores que Aria encontró. Solo Raiyan es tu verdadero nieto. Abuela, créeme, te lo estoy diciendo. Renací. En mi vida anterior. En mi vida anterior.
Fue Aria quien se fue con mi madre. Se convirtió en una estrella. Y yo me quedé a tu lado. Reconociste a Ryan. Y le hicimos una prueba de paternidad. Ryan es realmente tu nieto. La abuela frunció el ceño y miró a Estella como si estuviera viendo a una loca. Ryan se resistía aún más a dejar pasar la oportunidad de estar frente a la abuela. Sacó su teléfono y le mostró vídeos de mi padre jugando con él cuando era niño y sus fotos antiguas. La abuela no dijo nada. Solo se fue con una palabra: Aria. Haz lo que creas conveniente. A mi señal sacaron a Estella y a Ryan y los echaron por la puerta. Estella seguía gritándole a la abuela: Créeme, por favor. He renacido de verdad. Me quedé en la puerta y le pregunté a Ryan qué beneficios le había prometido Estella. Ryan estaba muy triste porque no reconocía a sus familiares. Me miró con recelo. Saqué mi teléfono y le puse la grabación anterior. Papá tuvo un hijo ilegítimo afuera antes de morir. Con la actitud de la abuela de preferir a los hijos sobre las hijas. ¿Crees que aún tendrás una parte en la familia Thompson si este hijo ilegítimo llama a nuestra puerta? Siempre y cuando me ayudes a resolver el problema de la compensación y me des la mitad de las acciones que tienes en tu poder. Prometo que ese hijo ilegítimo jamás aparecerá ante la abuela. ¿Qué te parece? El rostro de Ryan se puso muy feo. Su mirada amenazante miraba fijamente a Estella. La grabación del teléfono seguía sin aparecer. Solo los muertos nunca aparecen. ¿Puedes hacerlo? Era mi voz. Estella respondió: no hay problema. Definitivamente encontraré a alguien que lo haga de forma limpia y bonita. Ryan apretó los dientes y caminó hacia Estella paso a paso: maldita zorra. ¿Quieres matarme? Me giré y reí. Y entonces oí los gritos y llantos de Estella pidiendo clemencia. TSK, HSK. Fue muy agradable escucharlo. La abuela también escuchó los gritos de Estella. Pero no mostró la más mínima emoción. Me miró con frustración por el fracaso de alguien que no cumplía con las expectativas y dijo: solo por esta escena de hoy, has encontrado a más de 50 personas con un aspecto similar. Realmente no fue fácil para ti. En ese momento me di cuenta de que la abuela había perdido por completo la esperanza en Estella. Le importaba aún menos el hijo ilegítimo de mi padre. No importaba lo que hiciera. Siempre que fuera por el bien de la familia Thompson. A ella no le importaría. Mientras tuviera la capacidad de controlar la empresa de la familia Thompson, ella no me abandonaría. Es más, estaba dispuesta a ayudarme a superar futuros obstáculos. Lo pensé y le envié un mensaje a mi madre. Le conté que Ryan estaba golpeando a Estella y que podría quedar desfigurada si no tenía cuidado. Pronto, un suspiro la. Mi madre corrió con Smith. Llamaron directamente a la policía y exigieron que Ryan rindiera cuentas. Ryan fue lo suficientemente inteligente como para afirmar que él y Estella eran medio hermanos. Intentó explicar el asunto como una disputa familiar. También propuso que se le hiciera una prueba de paternidad para comprobar su identidad. Quería matar dos pájaros de un tiro. Pero la familia de Estella, que necesitaba dinero desesperadamente. No estuve de acuerdo. Después de todo, si se hubiera explicado como una disputa familiar, el delito sería mucho menor. Insistieron en llevar a Ryan a juicio y exigieron una cuantiosa indemnización civil para paliar su actual crisis financiera. Ryan, naturalmente, se negó a ceder. Preferiría ir a la cárcel medio año antes que pagar para resolver el asunto. La familia de Estella solo pudo conseguir 10.000 yuanes de Ryan. Lo cual era una gota en el océano comparado con la elevada indemnización por daños y perjuicios que Sky recibió. Habían intentado pedirle ayuda a la abuela varias veces. Pero fue en vano. Incluso corrí la voz, insinuando a los grandes dueños de marcas que no debían preocuparse por la imagen de la familia Thompson. Y se volvieron aún más ansiosos por reclamar una indemnización. Desesperados. A mi madre y a Smith se les ocurrió una idea perversa. Apoyándose en sus contactos en la industria del entretenimiento durante muchos años, le ofrecieron a Estella como amante al hombre más rico.
El hombre más rico fue generoso y resolvió sus dificultades inmediatas. Al escuchar los informes de mis empleados sobre la situación reciente de Estella, sentí muchas emociones. No me lo esperaba en esta nueva vida. Después de dar vueltas en círculos, seguía involucrada con el hombre más rico. Aunque era mucho más cautelosa que en su vida anterior, con mi ayuda, la esposa del hombre más rico se enteró de su existencia. La trama de la vida anterior se repitió. La esposa del hombre más rico trajo gente y fue directamente a la puerta. Le rompió las piernas a Estella por segunda vez. Estella quedó lisiada de nuevo. Bajo la amenaza de la esposa del hombre más rico, que exigía la recuperación de los bienes conyugales, mi madre y Smith no se atrevieron a exigirle cuentas. Alguien le sugirió que se celebrara una conferencia de prensa, obligando a Estella a disculparse y admitir que era su amante. Mi madre y Smith, naturalmente, accedieron a todo. La conferencia de prensa se celebró puntualmente. Estella, que aún no había tenido la oportunidad de operarse, fue empujada y se enfrentó sola a las luces de magnesio. Dijo con dificultad: me disculpé con la señora San. No debí seducir a su marido. Y no debí saber que estaba casado y aún así convertirme en su amante. Quedarme paralizada es el castigo que merezco. Es mi venganza. Soy una zorra sin vergüenza. Espero que todos sigan mi ejemplo. Me quedé cerca, admirando su vergüenza. En esta vida no había nadie que viniera de lejos de la noche a defenderla y pedirle una compensación. Estella levantó la vista y me miró fijamente entre la multitud. ¿Por qué? ¿Por qué sigo así en esta nueva vida? ¿Por qué tú puedes estar bien? Y yo no. ¿Por qué esa vieja no te abandonó por Ryan? Claramente después de haber cumplido mi obsesión. Tú también eres una chica. Me acerqué y me incliné para susurrarle al oído: parece que aún no lo entiendes. La razón por la que tu abuela te abandonó no es porque seas una niña, sino porque no eres capaz. Si quieres cambiar tu destino, solo necesitas estudiar mucho. Estella no quería creerme y gritó con voz ronca. Desafortunadamente. Nadie prestó atención a sus rugidos y gritos. El único que la miraba fijamente era Ryan. Había salido de prisión hacía poco. Ryan siguió a Estella en secreto hasta que la metieron a empujones en su casa. La familia de Estella vivía en el segundo piso. De noche Ryan tocó a la ventana de Estella. Caminó hacia ella con una sonrisa siniestra. Estella, aterrorizada, sostenía una daga afilada en la mano y no dejaba de disculparse con Ryan. Le decía que no debería haberlo enviado a prisión. Sin embargo, Ryan dijo que Estella tenía a Ro y a su familia toda la vida. Cuando mi madre se enteró de la existencia de Ryan, aunque se negó a admitir que Ryan era el hijo ilegítimo de mi padre, intentó por todos los medios encontrar pruebas que demostraran la relación extramatrimonial de mi padre y recuperó con éxito todas las propiedades que mi padre había regalado en aquel entonces. Tras su liberación de prisión, Ryan descubrió que su casa, su auto y sus ahorros habían desaparecido. Su madre también estaba desanimada y había regresado a su pueblo natal. Ryan lo lamentaba profundamente y creía que, después de que Estella lo tentara a dar ese paso crucial, su vida se había derrumbado por completo. Las acciones de mi madre lo llevaron al fondo otra vez. Esa noche, cuanto más pensaba Ryan en ello, cuanto más se emocionaba, más se emocionaba. La familia de Estella fue brutalmente asesinada por Ryan con su cuchillo. Él mismo fue asesinado a tiros por la policía durante su fuga. Cuando la abuela recibió la noticia, seguía sin mostrar emoción. Simplemente repetía que no importaba si tenía pocos hijos buenos. Pensé eso en mi vida anterior. La razón por la que le dejó la propiedad familiar a Ryan no debería haber sido por su género, sino porque Estella simplemente no podía mantener una empresa tan grande. Poco después, llegó la noticia de la repentina muerte del hombre más rico. Escuché que su esposa tomó la iniciativa de renunciar al rescate, diciendo que no quería que el hombre más rico sufriera demasiado. En su funeral, conocí a mi prometido de la vida anterior. Seguía siendo un soltero bastante mediocre y seguía enamorado de mí. Sin pensarlo, me negué rotundamente.
En mi vida anterior, necesitaba protección y tuve que confiar en su fuerza para luchar contra mi madre y los demás. Así que soporté todos sus malos hábitos y me quedé con él. En esta vida, estoy viviendo también. ¿No sería mejor encontrar un chico guapo y joven en lugar de un viejo con muchos malos hábitos? Después de asistir al funeral y volver a casa. La abuela me estaba esperando. Dijo, Aria. Tienes que trabajar duro. En un par de años los pequeños y la familia dependerán completamente de ti. Sonreí y dije, está bien. Fin. En mi vida anterior, mi hermana menor planeó casarme con Yuri, un rufián conocido del pueblo. Su familia tenía un padre endeudado. Una madre enferma. Y él mismo. Un buen menos por nada menos hijo. Todo esto me estaba destrozando en esta familia. Pero 7 años después. Ese rufián de Yuri se convirtió en el maestro de Feng Shui más renombrado. Y su patrimonio neto se multiplicó por miles. En esta nueva vida. Mi hermana menor, sin dudarlo, se arrojó a los brazos de ese hombre e insistió en casarse con él. Pero lo que ella no sabía era que el verdadero maestro del Feng Shui era yo. Y Yuri era solo mi marioneta. Una para cuando despertara de nuevo. La escena que vi fue exactamente la misma noche de mi vida anterior, cuando mi hermana menor me llevó a un bar con engaños. Toda la sala privada apestaba a alcohol y a humo de segunda mano. Estaba tumbado en el sofá. Me siento mareado. Yuri. Yuri. ¿Quién estaba a mi lado? Comenzó a acercarse poco a poco y extendió la mano para desabrocharme la ropa. Reuní todas mis fuerzas para apartarlo. Pero mis acciones en ese momento fueron en vano. No solo eso, sino que también intensificaron el deseo animal del hombre frente a mí. Y su respiración se volvió más pesada. Los demás que estaban allí también sacaron sus teléfonos y empezaron a tomarme fotos. Justo cuando me preguntaba qué hacer. De repente llamaron rápidamente a la puerta. Yuri, me alegro de haber tenido una sesión. Cásate conmigo. Te quiero más que ha hecho. Quien hablaba era mi hermana menor, Fiona. Solo entonces me di cuenta de que mi hermana menor y yo habíamos renacido juntas. Y los demás que estaban allí, todos mirando a Fiona con asombro. 2 en la vida anterior. Mi hermana menor, Fiona, y yo fuimos a una cita a ciegas. Pero le gustó mi compañero de cita, Hank. Hank era el hijo del jefe de la aldea. Y era una persona muy rebelde. Como un vándalo callejero. Pero Fiona, quien apenas comenzaba a experimentar el amor, lo consideraba un tesoro y pensaba que este hombre rudo y encantador era realmente atractivo. Para arrebatárselo. Fiona no dudó en engañarme para que entrara al bar y obligar al hombre que tenía una cita a ciegas a entrar en la sala privada. Sí. El hombre al que empujaron era Yuri. Para arruinarme la reputación, incluso llamó a sus tan insulsas hermanas menores a la habitación privada para que me tomaran fotos locas. Como ella quería. Me rendí. Pero lo que menos esperaba era que 7 años después, Yuri se convirtiera en el maestro de Feng Shui más famoso de la élite. No solo su patrimonio neto se multiplicó por miles, sino que incluso hubo noticias sobre él en televisión. Por un tiempo. Todos vinieron a casa de mis padres. Intentando llevarse bien con Yuri. Después de todo. No era fácil para alguien de la familia hacerse rico. Y esos parientes pobres sin duda querrían congraciarse contigo. Hecho realmente se casó con un buen hombre. ¿Sí qué? ¿Quién hubiera pensado que el rufián de entonces se haría rico? ¡Ay! Hecho se ha hecho rico. Dile a tu marido Yuri que no se olvide de nosotros, los vecinos. Cuando regresé al pueblo fue realmente glorioso por un tiempo. Escuché los falsos halagos de esta gente. Aunque me burlaba en mi corazón, seguí complaciéndolos. En contraste, el marido de Diana no solo jugaba. Bebía. Leía. Y la engañaron después del matrimonio. Pero además debían cientos de miles de yuanes. Ahora eran como ratas cruzando la calle. Y todos los menospreciaban.
También oí que cada vez que Fiona intentaba divorciarse, Hank la encerraba en la habitación y la golpeaba. Cada vez que volvíamos a casa para el festival de primavera, Fiona me miraba con celos. Debía de estar celosa. Porque originalmente Yuri era el hombre con el que quería casarse. Pero por desgracia fue tan estúpida en aquel entonces que me dejó casarme con Yuri. Al principio pensé que Fiona no tenía el coraje. Pero inesperadamente en el banquete familiar organizado por Yuri. De hecho me empujó desde el balcón del piso 19. No estaba dispuesto a morir así. Así que la arrastré conmigo. Ahora que he renacido, Fiona sin duda se apresurará a casarse con ese rufián de Yuri antes que yo. 3 En este momento. El ambiente en la habitación privada era extremadamente incómodo. Yuri tenía la cara roja y jadeaba agitadamente mientras Fiona lo sostenía en brazos. Yuri, Yuri. Eres mi hombre. Y no te entregaré a nadie más. Yuri era feo. Y su familia tenía un padre endeudado y una madre enferma. Ni siquiera él logró nada. Así que, naturalmente, ninguna mujer lo querría ni estaría dispuesta a casarse con él. Pero en ese momento apareció una hermosa mujer y dijo que no lo entregaría a nadie. Lo que hizo que Yuri se sonrojara tímidamente. Al ver que Yuri seguía aturdido. Inesperadamente, Fiona incluso tuvo el descaro de ponerse de puntillas y besar a Yuri en los labios. Todas sus hermanas menores dijeron que estaba loca por querer a un hombre tan repugnante. Pero Fiona parecía no oír lo que decían y miraba a Yuri con cariño. Levanté la vista y vi a estos dos hombres y mujeres a quienes no les importaba en absoluto la discreción. Me levanté rápidamente con dificultad y salí corriendo de la habitación. Por suerte me dirigí con éxito. Por suerte el rumbo se cumplió. Aún había tiempo. Por fin, el rumbo me satisfizo. Pude alejarme de ese hombre tímido y bueno, sin nada que ver. Nunca imaginé que mi vida volvería a empezar. En la vida anterior, Fiona no quería casarse con Yuri. Así que no dudó en engañarme para que entrara al bar y encerrarnos a mí y a Yuri en la misma habitación. Dejó que me tomaran fotos. Bajo los efectos del alcohol, no tuve fuerzas para resistirme al hombre que tenía delante consumido por la lujuria. Al llegar a casa en ese momento, en cuanto abrí la puerta, vi a mis padres sentados en los taburetes. Mi padre me tiró el vídeo en la cara y me abofeteó varias veces. Me maldijo por ser desvergonzada. Por seducir hombres y cometer actos tan inmorales. Y Fiona incluso echó leña al fuego a mi lado. ¡Ay, ay! Hermana. Me robaste a mi compañera de cita a ciegas. ¿Qué debería hacer? ¿Con quién debería casarme? Ella solo quería casarse con Hank. Después de todo, ese hombre era mucho más guapo que Yuri. Cuando mis padres oyeron esto, sus rostros se ensombrecieron aún más. No solo me abofetearon, sino que también le dijeron a Fiona. Entonces puedes casarte con la compañera de cita a ciegas de hecho. ¡Qué descarada! No le digas a nadie que eres mi hija. En cuanto mi padre terminó de hablar, dio un portazo y se fue furioso. Todo lo ocurrido estaba bajo el control de Fiona. Aunque no estuviera de acuerdo, mis padres me pegaban hasta que aceptaba casarme. Después de escaparme, fui a una casa ruinosa del pueblo y me quedé allí una noche. No regresé hasta la mañana siguiente. Inesperadamente. Tan pronto como entré por la puerta, vi a Fiona. Mis padres. Y estaban discutiendo algo en el sofá. Mamá y papá. Tienes que creer en el criterio de tu hija. Ese Yuri es sin duda un talento prometedor. Tiene buena fortuna y le espera una gran suerte en el futuro. Al enterarse de que su hija favorita quería casarse con el rufián más famoso del pueblo. Mi padre se enojó tanto que casi se desmaya y tomó un arma para golpear a Fiona. ¡Qué despiadada! ¿Por qué no puedes casarte con otro, pero tienes que casarte con ese hombre? ¿No sabes que su familia tiene un padre endeudado y una madre enferma? No estoy de acuerdo con que estén juntos. Al principio, Fiona estaba muy feliz. Después de todo, ya era la mujer de Yuri y nadie podía arrebatárselo. Pero cuando escuchó lo que dijo su padre, de repente se enojó mucho. Solo quiero casarme con él.
No lo sabes. Pero Yuri será un hombre muy rico en el futuro. Definitivamente no sufriré por seguirlo. Al decir esto, Fiona abrazó a sus padres y los convenció con vehemencia, diciéndoles que debían creer en su juicio. Prometió que, cuando tuviera éxito, sin duda los llevaría a disfrutar de la buena vida. Mi madre siempre había favorecido a mi hermana menor. Al oírla hablar con tanta convicción, se sintió tentada de inmediato. Wang, Wang, Wang. ¿Dices la verdad? Fiona asintió con pesadez. ¿Cómo podría mentirte? ¿Crees que entregaría mi futuro a un hombre sin valor? Mi padre también empezó a sentirse un poco tentado. Después de todo, en este pequeño pueblo rural, siempre que una familia se hiciera rica, otras querían congraciarse con ella. Mi padre era vanidoso y, por supuesto, disfrutaba de sentirse halagado. En la vida anterior, cuando Yuri y yo regresamos a casa de mis padres. En cuanto vio el coche que conducíamos, tomó fotos y recorrió el pueblo presumiendo. El paisaje era realmente glorioso. Siempre que alguien tenía un problema y pedía ayuda, mi padre accedía sin dudarlo. Ni siquiera nos preguntó a Yuri y a mí si estábamos dispuestos. En ese momento en casa me convertí en el objeto de la ferviente preocupación de mis padres. En contraste, mi hermana menor era como un dios de la plaga que mis padres intentaban evitar. Porque en esa época, su esposo había pedido prestado con usura. Y cuando Fiona no pudo devolverlo, les pidió dinero prestado a mis padres. Nuestra familia, ya de por sí pobre, no tenía dinero extra para pagar la usura. Cuando mis padres se negaron, a Fiona le daba vergüenza pedirme dinero prestado. Así que los insistió. Por un lado ella evitaba la deuda y por otro, los persuadía constantemente para que le dieran el dinero. Yo llevaba un tiempo en casa, pero parecían considerarme su heredero. Me senté a comer junto a ellos. Pero mis oídos escuchaban lo que decía Fiona. Si no hubiera renacido. Con solo sus palabras, podría haber creído que Yuri sería rico en el futuro. No quise escuchar más. Así que me levanté. Subí a cambiarme de ropa. Y me fui a la cama. Fiona y yo siempre habíamos estado en desacuerdo. Así que rara vez nos comunicábamos. Inesperadamente. Ahora seguía presumiendo delante de mí. Decía que estaba a punto de vivir la vida de una mujer rica. ¡Ay, ay! Hermana, regresaste muy temprano. Pronto tendré una buena vida. Entonces no intentes congraciarte conmigo. Después de todo, estás acostumbrado a vivir bien. Estaba hablando de su vida anterior. Recogí mis cosas sin expresión alguna. De acuerdo. Entonces esperaré tus buenas noticias. Cuanto más feliz esté Fiona ahora, más doloroso será cuando sepa la verdad. Creo que sin duda aprovechará esta oportunidad y nunca me dejará acercarme a Yuri. Pero ese hombre no me importa en absoluto. Ni siquiera me interesa. Es feo. No tiene ambición. Y hasta es un poco tímido. Solo sabe de cosas absurdas como esperar una ganancia inesperada cada día. No querría a un hombre así ni aunque me lo dieran gratis. Viendo mi tono, Fiona se enojó aún más. Oye. No tengas celos de mí cuando tengo una buena vida. Me jaló el pelo. Me obligó a mirar su hermoso rostro. Para ser sincero, Fiona es realmente hermosa. Con razón Yuri sintió algo por ella. Dije en voz baja. ¿Cómo podría estar celoso? Entonces no olvides a tu hermana, que ha sido maltratada por sus padres desde pequeña, cuando te hagas rico. Yo nunca fui querido por mis padres desde pequeño. Solo porque la adivina dijo que fui una pesadilla para toda la familia cuando nací. Más tarde nació mi hermana menor. Y la adivina dijo que Fiona definitivamente apoyaría a mis padres en el futuro. Así que nunca había experimentado el amor de mi madre. Ni había disfrutado de la sensación de ser protegida por mi padre. Fiona se burló. Y definitivamente pensaré en ti. Si no tienes trabajo en el futuro, puedes contar conmigo. Quizás mi familia necesite algunas criadas en ese momento. Bajé la cabeza. Pero no pude evitar reírme de ella en mi corazón.
Me temo que Fiona nunca imaginó que el maestro de Feng Shui alabado por la élite de Pekín era yo. Desde niña podía sentir cosas que otros no podían. También por esto. La adivina dijo que yo era una maldición. Pero también por esto. Pude ayudar a otros a analizar el Feng Shui y a encontrar buena fortuna en el círculo de la élite. Al principio no entendía estas cosas del Feng Shui. Fue solo porque un jefe de la ciudad quería encontrar un lugar para enterrar a su madre. Me invitaron a ayudar y de paso simplemente les indiqué una dirección. La gente de la ciudad no entendía estas cosas. Así que enterraron a su madre en el lugar que mencioné. Inesperadamente. Unos meses después. La familia del jefe se volvió repentinamente rica y su negocio prosperó. Quien leyó los 8 caracteres dijo que se debía a que el lugar donde estaba enterrada la madre tenía un excelente Feng Shui. Esto se debía al ascenso del jefe. Cada vez más jefes y jóvenes maestros acudían a mí para ver el terreno y el Feng Shui. Encontré una oportunidad de negocio. Y con el tiempo mi negocio creció cada vez más. Y gané cada vez más dinero. 6 en mi vida anterior. Porque ayudé a los jóvenes ricos a observar el Feng Shui. Accidentalmente perturbé la fortuna de otros. Los ofendí. Y definitivamente corrí peligro de perder la vida. Pero no tenía miedo. Porque tenía un escudo humano frente a mí. Era Yuri. Yuri era un tonto. Y naturalmente estaba emocionado de aceptar la oportunidad de ser entrevistado en televisión. Después de todo. Para un hombre tímido desde niño, al verse de repente en el punto de mira, sin duda aceptaría con entusiasmo y no sospecharía nada. Así que después de su aparición, muchos de nuestros oponentes ya tenían en la mira a este escudo humano. Recuerdo una vez. Un hombre rudo vino a pedirnos que revisáramos el Feng Shui. Yuri y yo fuimos allí. Pero era un almacén vacío. De repente un grupo grande de hombres con los brazos tatuados entró por la puerta trasera. Tiraron a Yuri al suelo y le dieron puñetazos en los ojos, hasta que se le hincharon. Me quedé allí parado. Demasiado asustado para moverme. Y ellos tampoco se acercaron. Supongo que estos hombres duros no le pondrían las cosas difíciles a una mujer. Después de todo, a sus ojos. Quien desbarató la fortuna fue Yuri. Incluso sabiendo mis intenciones, Yuri no se atrevió a decir la verdad. Ahora, todos afuera sabían que él era el maestro de Feng Shui elogiado en la élite. Si lo abandonaba, no tardarían en llegar mis enemigos a mi puerta. Es más, conmigo. No tenía que preocuparse por la comida ni la ropa. Y su vida era muy cómoda. Solo le dieron 1 o 2 palizas. Como hombre sin duda lo soportaría. Trabajaba en una pequeña clínica del pueblo. Para poder irme de esta casa lo antes posible, necesitaba ganar dinero. Todo requería inversión. Si me iba a toda costa en ese momento, solo acabaría muriéndome de hambre en la calle. Iba en bicicleta por el sendero vacío cuando choqué inesperadamente con Yuri. Todavía estaba tímido y me miró con expresión pícara. Hermana, ¿vas a trabajar? ¿Por qué no me viste antes de ir? Yuri habló con mucha lascivia. Al fin y al cabo, esa noche quería pasar la noche conmigo. Inesperadamente Fiona apareció y lo insistió para que estuviera con ella. Yuri llevaba más de 20 años soltero. ¿Cómo pudo rechazar a una mujer tan hermosa que se le había lanzado? Intenté pasar por su lado en bicicleta. Inesperadamente me bloqueó el paso sin pudor. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, seré tu cuñado en el futuro. ¿Qué te parece? Llámame cuñado y cuéntamelo. Sé lo despreciable que es Yuri. Cuanto más discutes con él, más se emociona. Así que con un golpe sordo, choqué mi bicicleta directamente contra él. Aunque no me dolió mucho. Fue suficiente para hacerlo aullar 2 o 3 veces. No estoy de humor para discutir contigo. O te vas rápido o no me culpes por dejarte paralizado de cintura para abajo. Lo miré con fiereza. Al tratar con alguien como Yuri, si no tiene vergüenza. Entonces tienes que ser aún más descarado que él. ¿Qué le vas a hacer a mi Yuri?
Una figura apareció frente a mí y protegió a Yuri tras ella. No quise adivinar que esa persona era Fiona. Comí en cuanto vi la mirada de Fiona. Inesperadamente, sin previo aviso. Me dio una bofetada en la cara. Perra. ¿Te atreviste a seducir al prometido de tu hermana? Dime. ¿Quieres molestar a Yuri otra vez? En este momento. Estaba furiosa. Me temo que pensó en lo difícil que fue su vida anterior. Así que en esta vida. Ella no me dejaría triunfar en lo más mínimo. Yuri nunca imaginó que Fiona lo protegería así. De repente. Se volvió arrogante. Fiona. Tu hermana no parece reconocerme como su cuñado, menos en la ley de Menis. ¿Qué debo hacer? Parece que es muy difícil casarme contigo. Fiona se puso nerviosa al instante. ¿Cómo podría soltar a la persona que apenas había rescatado? Lo consoló rápidamente y le aseguró repetidamente que su familia sin duda aceptaría este matrimonio, y le dijo a Yuri que no se preocupara. Si Fiona pudiera mirarme en este momento. Quizás podría ver mis ojos volteados hacia el cielo. Yuri realmente se subió a la cuerda en cuanto le dieron una. Estaba acostumbrado a ver su desvergüenza en la vida anterior. Hermana. En fin, vaya. Ya soy la mujer de Yuri. Y por supuesto me casaré con él. Además, ¿qué tiene de malo que lo llames hermano menos en la ley de Menis? No te hará perder ni un pedazo de carne. Fiona estaba agresiva. Y tenía prisa por ir a trabajar. Así que me daba pereza seguir discutiendo con ella. Hermano menos en la ley de Menis. Debes tratar bien a Fiona en el futuro. Después de todo, se casa contigo para ser una mujer rica. Después de terminar de hablar, pedaleé mi bicicleta y me alejé. Un hombre intentó forzarme. ¿Y Fiona de verdad quiere que lo llame hermano menos en la ley de Menis? Es simplemente ridículo. Pero no me meteré con estas dos personas. Después de todo. Este es el camino que Fiona eligió. No llores ni supliques el divorcio después. Después de todo. Mis padres no lo verán con buenos ojos. Y no pueden permitirse perder esa imagen. En la vida anterior. Yuri era sumiso y un gran jugador. Cuando quise divorciarme de él, se lo dije a mis padres. Inesperadamente, Henning cumplió mi obsesión. Lo que esperaba era una paliza. No aceptaron mi divorcio. Decían que un hombre era como el cielo y la tierra. Y si no podía controlarlo bien, no debía pensar en simplemente irme. Cásate con una gallina y síguela. Cásate con un perro y síguela. Si todas las mujeres del mundo fueran como yo. ¿No se casarían y divorciarían todos? Y luego se volverían a casar. Me sometieron a golpes y me resigné a mi destino. Arrastré mi cuerpo herido de vuelta a donde vivía Yuri. A su casa. No solo tuve que cuidar de su madre enferma, sino que también sufrí las brutales palizas de su padre jugador. No sé cómo superé esa etapa. Solo sabía que la vida era completamente oscura. Más tarde la madre de Yuri murió. Y a su padre lo golpearon por sus deudas. Yuri fingió piedad filial. Cuando vio que alguien golpeaba a su padre, se abalanzó sobre la multitud con un ladrillo. Como resultado, él y su padre fueron enviados a prisión. 2 años después, el padre de Yuri murió en prisión. Y Yuri salió de prisión. En esos 2 años, ya me había convertido en un reconocido maestro del Feng Shui. Cuando encontré a Yuri, ni siquiera me reconoció. Pero no me importó. Le di dinero directamente y lo contraté para que trabajara para mí. Y le garanticé que viviría una vida cómoda en el futuro. Había una doctora mayor llamada Holly en la pequeña clínica. Cuando mis padres me golpearon brutalmente y me abandonaron, solo ella estuvo dispuesta a cuidarme y consolarme. Para mí, ella era mi única familia. Mi única hermana. Debería haber podido demostrar su talento en la ciudad. Pero por culpa de sus padres, tuvo que venir a este campo árido. Los padres de Holly tenían una visión negativa. Tras finalmente enviar a su hija a terminar la escuela, temían que se fuera a trabajar a la ciudad.
Ella no estaría dispuesta a apoyarlos, ya que eran dos personas mayores. Así que la acosaron y la convencieron de que renunciara a su trabajo en la ciudad y se fuera al campo a acompañarlos. Los dos ancianos frustraron el sueño de Holly de establecerse en la ciudad y también la obligaron a casarse con un hombre al que no amaba. Ahora los padres de Holly han fallecido. Y su esposo suele beber afuera y nunca vuelve a casa. Holly le tiene miedo. Porque cada vez que se emborracha, le pega una paliza a Holly. En su vida anterior. Porque la golpeaban a menudo. Una vez, cuando fue a su propia clínica para recibir tratamiento, se cayó accidentalmente en un estanque. Cuando otros la encontraron al día siguiente, Holly ya había fallecido. Después de que ingresé a la clínica, vi a Holly. La persona que había extrañado por tanto tiempo. Hecho, qué bien. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no viniste a la clínica ayer? ¿Tus padres te volvieron a pegar? Deja que mi hermana te revise donde te has lastimado. Tienes que decirme si te duele, dijo Holly con entusiasmo, mirándome de arriba abajo. Sonreí y dije que estaba bien y que no me habían pegado. De hecho, a Holly le han pegado más veces que a mí. Se casó con su marido a los 18 años. Ahora tiene 30 años. En todos estos años, debieron haberla golpeado innumerables veces. Me quedé atónito y dije, Holly, ¿por qué no vienes conmigo? Vayamos a un lugar donde nadie nos conozca. Así los dos podremos vivir una buena vida. Y tú podrás seguir cumpliendo tu sueño de establecerte en la ciudad. Llevármela era algo en lo que había pensado en mi vida anterior. Pero para cuando tuve el dinero y fui a buscarla, Holly ya había fallecido. Holly sonrió. Quizás ya se había resignado a su destino. Hecho, que va. No lo entiendes. Ya estoy casada. Si me escapo, me darán codazos en la espalda. Además, soy viejo. Y ya no puedo correr. No. ¿Cómo sabes el resultado si no lo intentas? Si no estás dispuesto a intentarlo. ¿De verdad vas a pasar toda tu vida con un maltratador? En mi vida anterior, yo era igual que Holly en ese momento. Miedo a luchar y miedo a resistir. Pero ahora que he renacido, esta es una oportunidad que me ha dado el cielo. Me permite cambiar el trágico destino de mi vida anterior. Creo que en esta vida, sin duda cumpliré mi deseo. 10 justo cuando estaba a punto de decir algo más. De repente un hombre entró en la clínica. Era el esposo de mi hermana en su vida anterior, Hank. Cuando Hank entró y me vio por primera vez, sintió asco. Después de todo, mi hermana y yo lo dejamos plantado. Fiona, quien originalmente se comunicaba con él en el bosquecito. De repente lo apartó sin motivo aparente. Y huyó sin decir palabra. Hank pensó que Fiona tenía algo importante que hacer. Así que no la detuvo. Al día siguiente cazando en Hofdale una sesión de vino. Su familia se lo contó. Esa noche Fiona ya se había convertido en la esposa de aquel rufián del pueblo. Toda la familia Hank estaba sumida en la alegría de casi tener una hija sin ley. Inesperadamente. Los dejaron plantados y los mantuvieron en la sombra. ¿Crees que Hank estaba enojado? ¿Y cómo pudieron las hermanitas de Fiona decirle a Hank que Fiona ya estaba con otra persona? Después de todo, ¿era un hombre tan fácil de engañar que gastaba dinero en ellos? ¿Cómo pudieron dejarlo ir tan fácilmente? Claro que sí. Después de saber la verdad, Hank se emborrachó esa noche y se cayó de la cama sin querer. Me miró y resopló con frialdad. Probablemente pronto habrá un acontecimiento feliz en tu familia. Entonces seguro que iré a beber el vino de la boda. Su tono era sarcástico. Y definitivamente no tenía buenas intenciones. Pero no soy yo quien se casa. Si Hank quiere causar problemas, que se los lleve. Cuando llegué a casa por la noche, vi a Fiona hablando de algo en la habitación de mis padres. Pensé que estaban hablando de la futura ceremonia de boda. Inesperadamente. De hecho, querían casarme con Hank. Y ni siquiera me pidieron un centavo de la dote. Me entregaban gratis como nuera a su familia. Creí que me había librado de Yuri.
Pero inesperadamente. Ahí llegó Hank. Si de verdad me casara con él, ¿qué diferencia habría entre mi vida y la anterior? Además, Hank es un libertino. No sé cuántas viudas habrá encontrado afuera. Solo pensar en casarme con él me quita las ganas de comer. Mis padres me miraron con amabilidad y dijeron: Eco. Deberías casarte con un miembro de la familia Hank. No tendrás que preocuparte por la comida ni la ropa después de casarte. Mira, no cumplí con lo que me prometía la vida. Tu hermana está dispuesta a casarse con ese pobre Yuri por ti. Sí, ten una costumbre. Ella está dispuesta. Si no hubiera renacido con ella, le habría agradecido de verdad por darme una familia con un esposo tan bueno. No me casaré. Solo tengo 20 años. Aún hay tiempo de sobra. Quiero ser el primero. Antes de que pudiera terminar mis palabras, mi padre se adelantó y me abofeteó 2 veces. El orden de los padres y las palabras de la casamentera. Estaba siendo amable y te hablaba con propiedad sobre casarnos. Pero no me escuchaste. Tienes que obligarme a obedecer. Mi padre estaba tan furioso que se puso rojo. Y mi madre también estaba a su lado convenciéndolo de que me casara pronto. Así estaban. Siempre habían favorecido a mi hermana desde pequeña y me golpeaban o regañaban. Me temo que obligarme a casarme con Hank también es una pésima idea de Fiona porque teme que le robe a Yuri. Hank es el hijo del jefe de la aldea. Y la familia Víctor no se atreve a ofenderlo. Además, Fiona ya había estado coqueteando con Hank. Pero al instante siguiente lo abandonó. Tenía miedo de que Hank viniera a interrumpir la boda. Así que simplemente dejó que se casara conmigo para calmar su ira. Después de todo, la familia Hank está deseando tener una hija sin ley. Me toqué la cara hinchada y miré a Fiona. Ahora me miraba con arrogancia. No ocultaba su avaricia. Apreté los dientes. No me casaré. Y eso es definitivo. Si tienes agallas, puedes matarme a golpes. Esta fue la primera vez que me rebelé. Miré fijamente a mi padre. Me temo que no esperaba que realmente me opusiera a sus deseos. De niño, era particularmente desobediente. Así que a mis padres no les gustaba nada. Quería convertirme en la persona que les gustaba. Pensaba que si era obediente me notarían y se preocuparían por mí. Pero todo esto fue en vano. A sus ojos, yo solo era un gafe. Una maldición que azotó a toda la familia Víctor. 12 Al ver que seguía resistiéndome, mi padre tomó un palo de madera que tenía a su lado y me golpeó con fuerza. No me atreví a resistirme porque si lo hacía, mi padre me golpearía aún más fuerte y vigorosamente. Me golpearon hasta que estuve al borde de la muerte y me desmayé en la sala. Mi madre temía que yo manchara este matrimonio. Así que me arrastró al lavadero y me dejó allí tirado. Después de todo, en unos días, sería la boda de Fiona y Jerry. Cuando me desperté al día siguiente, oí ruidos tenues afuera. Parecía la voz de Hank. Fiona. Se nota que te gusto. Cuando tuviste una cita a ciegas con tu hermana, supe por cómo me mirabas que sentías algo por mí. ¿Por qué te casas con ese hombre tan bueno que no tiene nada que ver con nada? Si no hubieras tenido nada que hacer ese día, podrías haber sido mi mujer. La voz chillona de mi hermana resonó. Hank. ¿De qué estás hablando? Siempre he sido la mujer de Yuri. Tú solo eres un sapo intentando comerse un cisne. La voz de Hank de repente se volvió mucho más grave. Voy a comerme la carne de cisne. De repente, se oyeron los sollozos de Fiona y los jadeos de Hank afuera. No podía perderme un espectáculo tan bueno. Tenía que dejar que Yuri también lo viera. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Dijeron que mi hermana estaba a punto de ser abusada sexualmente detrás del almacén. En cuanto Yuri recibió el mensaje, se subió a la motocicleta de otra persona y corrió hacia allá. Llevaba más de 20 años soltero. Por fin había encontrado esposa. Aún no se había cansado de ella. ¿Cómo pudo dejar que alguien más se aprovechara de ella? Esa tarde, todo el patio se llenó de palabrotas y de puñetazos y patadas.
Salí del almacén y miré a mis padres, que subían a meditar. Y a Fiona, que estaba despeinada. No pude evitar reírme en mi interior. Les importaba mucho la imagen. En este momento, no deben poder mantener la cabeza en alto. Y la cara de mi padre se tornó verde y roja alternativamente. Su expresión era extremadamente fea. 13. El día dramático finalmente llegó a su fin. Al salir de casa, vi que toda la casa estaba decorada con faroles y serpentinas de colores. Incluso los vecinos empezaron a ayudarnos a hacer arreglos por todas partes. Entré a la casa un poco confundida. Inesperadamente vi a Fiona presumiendo algo frente al espejo mientras sostenía un vestido de novia. Me acerqué. ¿No se supone que te casas en unos días? ¿Por qué te estás poniendo el vestido de novia ahora? Fiona no me miró, sino que siguió admirándose en el espejo. Oh. Todo es por culpa de Yuri. Tiene miedo de que otros hombres me codicien. Por eso quiere casarse conmigo cuanto antes. Para que otros también supieran que soy su mujer. No pude evitar sentir náuseas. El horrible incidente ya era conocido por todos. ¿Y Yuri todavía quería casarse con ella? Claro que sí. Después de estar soltero tanto tiempo. Tenía mucha hambre y lo aceptaría todo. Pero hermana, tú también necesitas prepararte. ¿Prepararte? ¿Qué necesito preparar? Fiona se giró y finalmente me miró. Por supuesto. Es para la boda. Hermana. ¿Te vas a casar conmigo? Mamá y papá dijeron que así ahorraríamos dinero. Me reí. Mis padres son muy parciales. Para ahorrar dinero, permitieron que sus dos hijas se casaran al mismo tiempo. Me voy a casar sin vestido de novia ni dote. Como diría la anciana de la calle, una mujer así es como una gallina cuando se casa. Solo está ahí para poner huevos para los demás. Me quedé allí sin decir palabra. Fiona se acercó un poco. Olvidé que no tienes vestido de novia. Hermana. Mamá y papá dijeron que entonces puedes usar mi vestido rojo de siempre. Basta. Después de que terminó de hablar, me examinó de pies a cabeza. Hermana. Eres más delgada que yo. Definitivamente te cabe. Sí, soy Q. He sido muy delgada desde pequeña. Al fin y al cabo, nunca tenía suficiente para comer ni vestir. Mis padres vinieron por detrás. Mi madre dio un paso adelante y tomó a Fiona del brazo. Fiona. Cuando Yuri prospere. No olvides a tus padres. Fiona entrecerró los ojos. Como si ya se viera en la piel de una mujer rica. Mamá y papá. No se preocupen. Sin duda los llevaré a la ciudad a disfrutar de la buena vida. Incluso te dejaré vivir muy feliz. Los tres juntos parecían una familia. Y yo era solo un extraño. Oh, ja, ja, ja. Hecho. Tú también te casas pasado mañana. Recuerda ir con tu hermana. Sabes que la situación económica de nuestra familia no es buena. La familia Hank solo está dispuesta a pagar el banquete de bodas, no el vestido. Mamá y papá saben que te han hecho daño. Pero tú eres padre y yo no podemos permitirnos el dinero. Entonces, me reí por lo bajo. Mamá y papá. Lo entiendo. Me casaré obedientemente. Mi madre había preparado un largo discurso para convencerme. Inesperadamente. Fui tan obediente. Se sintieron aliviados. Y ya no les importé. Se quedaron al lado de Fiona todo el tiempo. Subí las escaleras y los miré a los tres. Quizás ya casi es hora de despedirnos. 15 ya que Fiona y yo nos casamos pasado mañana. Mis padres estuvieron muy ocupados esos 2 días. No solo estaban organizando la boda, sino también atendiendo a los familiares que asistieron al banquete. Y, naturalmente, me ignoraron. Todos los que venían aquí bendecían a Fiona. Decían que estaba a punto de hacerse rica y que no olvidara a estos prerrelevantes. Así es. Desde que Fiona les contó a mis padres que Yuri estaba a punto de hacerse rico, armaron un escándalo y se lo contaron a los demás.
El hijo de nuestra familia Víctor con menos y menos ley, pronto será rico. Si tienes alguna dificultad, puedes acudir a él. Fiona se ha casado con un buen hombre. Todos pueden beneficiarse de él. A varios familiares les encantó unirse a la diversión. Cuando supieron que la persona con la que Fiona se casaría sería rica en el futuro, todos acudieron a participar. No solo vinieron a congraciarse, sino que también quisieron aprovechar la oportunidad para pedir dinero prestado. Después de todo, los parientes de la familia Víctor eran extremadamente pobres. Mi padre tenía una vanidad enorme. Cuando vio que alguien lo adulaba, accedió a prestarle dinero sin dudarlo. Todos. Espera un momento. No te preocupes. De todos modos, después de haber sentido mi obsesión, mi hijo, menos y menos ley, será rico en el futuro. Me burlé. Me temo que sus ensoñaciones están a punto de terminar. Mis padres nunca vinieron a buscarme porque creían que había cedido en mi resistencia. Así que se dedicaron por completo a la boda de Fiona. Y yo ya lo tenía todo preparado. Solo faltaba llevarme a Holly. Al día siguiente era la boda. Esa noche tomé todas mis cosas y fui a la pequeña clínica. Sí, Khabib también. Holly seguía allí. En cuanto entré por la puerta, vi a Holly. Estaba cubierta de moretones por la paliza. En ese momento, hacía muecas mientras se aplicaba la medicina. En cuanto abrí la puerta, se me quebró la voz. Obviamente. Estaba tan animada hace unos años. Pero desde que se casó, solo había impotencia y tristeza en los ojos de Holly. Holly. ¿Ese hombre eras tú otra vez? En cuanto Holly escuchó mi voz, inmediatamente me preguntó sorprendida si no me casaba mañana. ¿Por qué estaba fuera? Llevé mi equipaje y caminé hacia ella. Holly. Ven conmigo. Vámonos de aquí. Holly se quedó atónita por un momento. Como si estuviera asimilando lo que dije en ese momento. Hecho, vaya. ¿De verdad? Holly. ¿De verdad quieres quedarte atrapada en este campo remoto el resto de tu vida? Holly bajó la cabeza y se conmovió por un instante. Quería irse. Pero simplemente apretó el gatillo. Holly, mírate. O te está pegando ese primo alcohólico todo el día o tienes un trabajo sucio interminable que hacer. ¿Estás dispuesta a seguir así? Holly era una de las pocas estudiantes destacadas de nuestro pueblo. Pero por culpa de sus padres, tuvo que quedarse en esta zona rural atrasada. No solo se casó con un hombre al que no amaba, sino que además tuvo que vivir con miedo todos los días. El esposo de Holly era un maltratador doméstico. Un jugador empedernido y alcohólico. Y simplemente una persona despreciable. Creo que si Holly sigue viviendo con él, la van a matar a golpes pronto. En este pueblo, ¿cuántas nueras han sido golpeadas hasta la muerte por violencia doméstica? Pero los ancianos siempre dicen que a las mujeres hay que golpearlas cuando se casan. Si les va bien, ¿cómo podrían sus maridos golpearlas? Es una idea pedante y una forma de pensar retrógrada. Por eso Holly murió trágicamente en el estanque en su vida anterior. Di un paso adelante y le tomé las manos. Holly, no deberías estar enterrada aquí. Ven conmigo. Afuera. Nadie te ganará. Y no tienes que depender de nadie. Puedes confiar en ti misma. Piensa en no tener que enfrentarte a las palizas ni a ese marido alcohólico en el futuro. ¿No quieres eso? Seguía hablando cuando de repente oímos fuertes maldiciones fuera de la clínica. ¿Estás ahí? ¿Perra? Sal de aquí. Te voy a matar a golpes. Bueno. Bueno. ¿Hay algún amante ahí? Perra. Te mataré. Era el marido de Holly. Pero había cerrado la puerta al entrar. Así que no pudo entrar. Las maldiciones se volvieron cada vez más desagradables y crueles. No podía imaginar qué nos pasaría a Holly y a mí si ese hombre entraba corriendo. Sentí el nerviosismo de Holly. En ese momento, tenía las manos apretadas. Y toda su cara estaba extremadamente pálida. Sí.
Una persona atemorizada sin duda se aterrorizará al oír esas voces malsonantes y burlonas. Maldita sea. Ábreme la puerta. ¿Quieres que te golpee hasta que te parta la piel de nuevo? No pude soportarlo más y estaba a punto de enfrentarme a ese hombre despreciable. Inesperadamente, Holly me agarró la mano. Eco. ¿Aún me llevarás? Quiero irme. Quiero volar de este lugar asqueroso. Quiero seguir mi corazón y no quiero enfrentarme más a ese hombre asqueroso. Dijo esas palabras con tanta facilidad. Como si realmente lo hubiera dejado todo. La miré con lágrimas en los ojos. Por supuesto. Nos iremos juntos. Esa noche. Holly y yo corrimos a la estación por la noche y tomamos el último autobús a otra ciudad. Nos abrazamos con fuerza en el autobús. Holly sonrió con lágrimas. Y las lágrimas goteaban en el dorso de mi mano. Ella y yo escapamos. Escapamos de la jaula que nos tenía atrapados. Y escapamos del lugar que siempre nos había oprimido. De repente el sol salió lentamente en la distancia. Y la dorada luz del sol se reflejaba en la ventanilla del coche. Iluminándonos a Holly y a mí. Sonreí. Una nueva vida ha comenzado. Holly me miró. Sostuvo mi mirada. Y dijo, sí, yo también. Una nueva vida ha comenzado. Fuimos a una ciudad cálida. Aquí no había golpes ni insultos. Era un mundo solo para nosotros dos. Años después, vi a Fiona enfrentarse a Evan. La mandaron a prisión por ofender a cierto hombre rico. Mis padres habían muerto. Así que yo, el único familiar que quedaba, tuve que venir a rescatarlos. Cuando llegué a la entrada de la prisión, Fiona no me reconoció al principio. Pensó que solo estaba allí para recoger a otro prisionero. Me apoyé en el coche de lujo y observé a Fiona que tenía delante. Desde niña, siempre había amado la belleza. Pero en ese momento, estaba desaliñada y encorvada. Parecía que no la había pasado bien estos últimos años. Yuri estaba igual. Tenía una larga. Tenía la cara delgada y parecía un demonio. Después de pasar unos meses en prisión, ahora estaba aún más delgado y pequeño. Me acerqué a Fiona. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hermana. Cuando me oyó decir esto, su rostro se llenó de sorpresa. Fiona se encorvó y me miró fijamente de arriba a abajo. En ese momento, yo era completamente diferente a ella. Llevaba ropa de alta gama. Un bolso caro. Y tenía un rostro delicado. Claramente parecía una mujer adinerada. ¿Por qué? ¿Por qué? Fingí estar confundida. ¿Por qué qué? Ya me casé con Yuri. Claramente es mi esposo. ¿Por qué sigues siendo tú quien lleva una buena vida? Miré a Fiona frente a mí sin palabras. Seguía siendo tan estúpida como siempre. Después de que Holly y yo huyéramos hace 7 años. Aunque mis padres estaban muy enojados, celebraron la boda de Fiona y Yuri. Porque en ese entonces creían que la boda de Fiona era lo más importante. Así que ya no les importaba yo. La que se había escapado. Aunque ofendieron a la familia Hank, pues tenían un hijo rico, menos y menos ley. Naturalmente no tomaron a Hank en serio. Pero unos meses después de casarse, Yuri seguía sin tener intención de mudarse a la ciudad. Si quería hacerse rico. Tienes que ir a la ciudad y conocer a la gente adinerada. Fiona no podía esperar más. Además, los familiares que estaban detrás de ella miraban el espectáculo con desprecio. No quería quedar mal. Así que unos meses después, llevó a Yuri a la ciudad. Encontró al jefe que me había pedido ayuda en su vida anterior y le dijo que tenía la habilidad de leer el Feng Shui. Casualmente el jefe buscaba un lugar para enterrar a alguien. Así que creyó lo que decía Fiona. Ganar una fortuna cada día y poseer una gran riqueza. Estas cosas se hicieron realidad. Fiona, que había probado los beneficios, seguía insatisfecha. Tuvo el valor de volver a encontrar al jefe. Quería que usara sus contactos para encargarse de los asuntos de Yuri. El jefe era muy bondadoso.
Así que también les presentó a sus amigos. Pero, ¿cómo pudo Yuri? ¿Quién no entendía el Feng Shui? Sepan esto. Sin embargo, después de oír a Fiona elogiarlo constantemente, Yuri realmente creía ser el maestro de Feng Shui que ella decía ser. Los jefes, al darse cuenta de que los habían engañado, se enojaron de inmediato. Habían creído en las palabras de Yuri y habían comprado el terreno que les causó pérdidas. No solo no pudieron ganar dinero, sino que además se vieron envueltos en una demanda. Aunque estaban enojados, no les complicaron las cosas a Fiona ni a los demás. Pero Fiona pensó que Yuri simplemente no tenía suficiente experiencia. Lo arrastró a varias grandes empresas y continuó engañándolo. El círculo de los ricos era pequeño. Y por supuesto. Habían oído hablar de los asuntos de Fiona y los demás. Pero no esperaban que Fiona fuera tan atrevida como para ofender a la persona más poderosa de todo el círculo de Pekín. Cuando llegó la policía, Fiona seguía apoyada en la cicatriz del presidente. No dejaba de repetir que podía enriquecer enormemente a su familia. Todos, incluso Yuri, pensaron que esta mujer estaba loca. Tenía 18 años. Fiona estaba loca de verdad. No lo puedo creer. No puedo creer que siga viviendo una vida peor que la tuya. No lo puedo creer. Miré a la mujer que tenía delante. Que casi se estaba volviendo loco. Con una expresión juguetona. ¿Cómo sabes que Yuri es el maestro de Feng Shui que todos conocen? En la vida anterior. Oculté muy bien que era un maestro del Feng Shui. Nadie sabía que era yo. Fiona se había dejado llevar por los celos. Así que siempre pensó que Yuri era el dios de la riqueza. No necesitas provocarme. Yuri es el hombre que puede hacerme rica. No puedes robártelo. Y tampoco puedes robarle el puesto a una mujer rica. Fiona estaba loca. E incluso Yuri, detrás de ella, la miraba tímidamente. No competiré contigo por un hombre. Hermana. Después de todo. Entre el dinero y un hombre. Sigo prefiriendo la riqueza. Cierto. Aún no has leído las noticias. ¿Lo has hecho? Ve a echar un vistazo. Después de que terminé de hablar, salí. Y Fiona, detrás de mí, seguía intentando desesperadamente averiguar qué había pasado. De repente, con la cabeza desorbitada, sacó su teléfono. Y la noticia era que el famoso maestro del Feng Shui, hecho, valía decenas de millones después de que Fiona lo leyera. Se rió como un loco. Ja ja ja. Es imposible. Es imposible. Yuri. Eres la maestra del Feng Shui. ¿Verdad? Cierto. Yuri la miró con la mirada perdida, pero no pudo decir nada. Fiona apartó a Yuri y avanzó riendo a carcajadas. Unos días después, recibí una llamada del hospital psiquiátrico. Resultó que Fiona se había vuelto completamente loca. Yuri no podía controlarla en casa. Y como tenía que salir a trabajar, mandó a Fiona al hospital psiquiátrico. Me senté junto a la cama y miré a Fiona. Estaba atada. Fiona. ¿Sabes por qué sigues viviendo peor que yo a pesar de haber renacido? Porque en el fondo, solo piensas en ti misma. Eres vanidosa y no te detendrás ante nada para lograr tus metas. Durante todos estos años, ¿alguna vez me has considerado realmente tu hermana? ¿Te arrepentiste alguna vez de haberme matado tan imprudentemente en tu vida anterior? Hubo un momento de silencio en la habitación. Me daba pereza quedarme allí más tiempo y estaba a punto de levantarme e irme. De repente, mientras me dirigía al metro, escuché una voz débil detrás de mí. Un maleficio aún quiere ser mi hermana. Debí haber dejado que mamá y papá te estrangularan en aquel entonces. Cerré los ojos y la puerta del todo. Menos mal que no me consideras tu hermana. Y yo tampoco te considero mi hermana. Fin del texto completo.